que se relaciona mi área, que es principalmente con mujeres en situación de vulnerabilidad, la gran mayoría en situación de violencia de género o en prostitución, que es una de las cosas que estamos abriendo ahora desde el ayuntamiento, que muchas de ellas provienen de países en los que el Estado no ofrece una red de protección, no existe como Estado que pueda ayudarte, sino muchas veces al contrario, vienen huyendo precisamente de esa ausencia de Estado o de ese Estado que acomete contra ellas algún tipo de acción. Y eso hace que vengan aquí y no se acerquen con libertad o como podemos pensar que vienen corriendo a las administraciones, porque no son conscientes que la administración aquí sí que está para ayudarlas y para acoger y para ver de qué forma podemos ayudar de alguna forma en su situación. Y es un principal problema que tenemos, que nos cuesta que lleguen a nosotros, que lleguen a la administración, y yo lo que detecto es por esa ausencia de conocimiento de que el Estado aquí sí que te echa una mano, sí que está encima, ¿no? De alguna forma. A no ser que formes parte de un colectivo, de alguna entidad o que estén trabajando contigo de alguna forma, es complicado llegar a contactar directamente con esas personas. No podemos contentar diciendo que hemos llegado a un número de personas concreto, porque siempre, de hecho, aquí siempre decimos una frase que es el mar es inmenso, el campo es inmenso y el campo de acción social o de atención a la mujer es inmenso. Podríamos estar siempre poniendo proyectos nuevos porque siempre hay cosas que atender nuevas, ¿no? Me preocupa que no llegamos a un público, a un grupo, a un colectivo muy vulnerable que directamente ni está en contacto con la administración ni sabe muchas veces que la administración puede procurarle muchos de los servicios que sí que tenemos. Hay una situación de empleo favorable para la generalidad de la población, igual ellas en algún momento consiguen algún empleo, aunque sea informal, aunque sea precario, pero pueden llegar a acceder porque la economía puede estar en un momento. Pero en cuanto a un síntoma de debilidad, a la primera tos del sistema, ellas son las que caen. En cuanto a la falta de conocimiento del idioma y muchas veces la limitación por parte de sus parejas o de sus familias a que salgan a interrelacionarse con la sociedad y por tanto con el idioma, dependen mucho de sus hijos o hijas para cualquier consulta con una trabajadora social, con el médico, con lo que sea, porque no conocen el idioma. La mejor manera de apoyar eso es con organizaciones que ya hay aquí de mujeres de otras nacionalidades que directamente contactan con ellas e intentan esa pequeña formación. Pero es verdad que vienen muy ligadas a la familia y eso, pues en el momento de complicación económica son las primeras que encuentran en situación de nada, de no tener apoyo de nada. Y aparte, las limitaciones legales que tenemos las administraciones en cuanto a la ayuda a personas que se encuentren en situación irregular. La gente se piensa que llegas a España de la forma que llegues y automáticamente tienes una prestación, tienes una trabajadora social encima de ti para ayudarte, y eso por desgracia para quienes estamos, no podemos hacerlo. Si no tienes cierto estatus legal en el país, bien sea residencia, bien sea un permiso de trabajo, no podemos actuar. Podemos actuar muy poco con ellas, a no ser que sea a través de las fórmulas que ponemos en práctica, que es convenio con entidades, con organizaciones que ellas sí tienen menos limitaciones para actuar directamente con ellas, pero estamos hablando de cobertura alimentaria básica y algún tipo de orientación laboral en algunas entidades como Cáritas, Cruz Roja, ACCEN, que puedan hacer directamente con ellas. Pero eso sí que es una limitación nuestra hacia estas personas, porque legislativamente hay muchas prestaciones a las que no pueden acceder, bueno, muchas, casi todas, no hay ninguna prestación que puedan acceder oficial si se encuentran en total carencia de cualquier tipo de regulación en el país. Chocamos contra una gran parte de la sociedad que considera que esto de los españoles primero, ¿no? Que siempre le llevamos ayudas a los mismos, que siempre colaboramos con las mismas personas, cuando no es cierto. La limitación es para esas personas, no para la gente que pueda ser nacional en España, aunque tengan situación de necesidad, que pueden pedir cualquier prestación y se le ayuda. La única forma de corregir esto es que a través del activismo se consiga un cambio legislativo a través del Parlamento, pero es muy complicado debido a esto, porque y no podemos ocultarlo ni ahí ponernos la venda, a una gran parte de la población que rechazaría de plano cualquier tipo de modificación que ampliara derechos a personas que acaban de llegar, ¿no? Que sea tristísimo. Creo que es así, y creo que puede ser una vía de corregirlo a través de la sensibilización. Puede ser. Sensibilicemos a la sociedad en que tenemos que ayudar y que somos todos personas, seres humanos, y que no hay ningún ser humano es ilegal y que tenemos que echar una mano entre todos. Pero ¿cuántos años llevamos en eso y no se consigue avances, sino muchas veces retrocesos en cuanto a ese pensamiento? Y ese pensamiento es importante, porque parezca, bueno, cada uno que piense lo que quiera, sí, pero si hay una gran masa crítica en contra de algo, por parte de la administración le va a costar mucho luego hacer cambios legislativos en ese sentido.
Entonces es frustrante y luego el trabajo de la administración muchas veces te lleva a esa frustración de no poder hacer más de lo que te gustaría. Tú con tu frustración te vas a tu casa tranquilamente a comer, ¿no? Y las personas a las que tienes que ayudar, no. Y eso muchas veces es complicado. Siempre ha habido un número importante de hombres, varones, que vienen a trabajar en las campañas agrícolas y viven en asentamientos durante 3, 4, 5 meses. Siempre se ha sabido, siempre se intenta actuar desde, sobre todo si había menores, desde las administraciones, quiero decir, por parte de las organizaciones con todo el mundo, pero llega 2020, llega la crisis sanitaria, la pandemia, empieza a haber casos positivos en un asentamiento, con tanta acierto que un juez decreta el confinamiento de 500 personas en un asentamiento. La policía les impide salir a trabajar, ellos no comprenden qué está pasando porque nadie les está explicando qué está pasando por esa barrera que decíamos. Las organizaciones intentan hacer algo, pero al final llegan a ser vistas como parte del problema más que otra cosa por parte de ellos, en ese momento, luego no. Y se crea un conflicto importante en la ciudad de convivencia, algo que sabíamos que existía, de golpe salen del asentamiento y piden derechos o piden que alguien les explique qué está pasando. Y surge una ola inmensa de rechazo en la sociedad de ¿qué hacen aquí esta gente? Y una ola, menos inmensa por desgracia, de apoyo, de colaboración. Se ha intentado pues, cambiar la ordenanza de habitabilidad para que no sea considerada vivienda cualquier sitio. Una serie de cuestiones que plantean un reto tremendo porque de golpe aparecen 500 personas en tu ciudad que están viviendo, consumiendo y trabajando aquí, pero que no le das cobertura de ningún tipo, con muchísima necesidad, pero como que invisibilizados, ¿no? Luego hay, por otro lado, hay asentamientos mucho más estables que desde el punto de vista de igualdad o de mujer también nos preocupan. Viven familias, se producen situaciones de violencia hacia las mujeres, situaciones de explotación sexual y de violaciones a las mujeres que conviven en esos lugares y a lo que nos es muy difícil acceder. Las trabajadoras sociales acuden, sobre todo en el caso de que hay menores, para escolarizarlos y para tener ese contacto y esa relación, pero nos plantea retos, cómo lo abordamos a un grupo de personas que verdaderamente lo necesitan y que no es muy complicado acceder. Hacen vida aquí, pero trabajan o en pueblos de la provincia o en otras provincias, Valencia, Murcia y alguna parte del norte de Andalucía, que linda con Albacete, ¿no? En muchos municipios de nuestra provincia ya se había aprobado lo que era la ordenanza de habitabilidad, que lo que hacía era, porque las leyes laborales obligan a que si tienes contrato o tienes a personas trabajando en tu explotación agraria, tienes la obligación de procurarles vivienda, ¿no? O alojamiento. Claro, vivienda de una forma como tú te la quieras entender, ¿no? Y se entendía incluso que estos asentamientos podrían ser esa vivienda. Cuando tú haces una ordenanza en la que regulas qué es vivienda y quién no es, limitas esos usos. Eso lo tenemos en Albacete desde hace un año. Aquí en Albacete hay muchas organizaciones y mucho presupuesto de colaboración, de ayuda, de trabajo con las organizaciones que trabajan directamente en asentamientos, que puede ser también una de las causas por las que terminen viniendo aquí. Estamos hablando de varones subsaharianos, pero jóvenes, que probablemente les sea más interesante hacer vida en Albacete que en un pueblo de 1000 habitantes. En cuanto a su vida social, cuando vienen aquí es habitual que salgan y que estén en espacios de ocio y demás. Y yo creo que les puede ser más apetecible estar en una capital que en una ciudad como Albacete, que encima pues, tradicionalmente hemos sido una ciudad bastante acogedora. Desde el Centro de la Mujer atendemos principalmente a mujeres que carecen de recursos para que los servicios que tenemos en el centro se los puedan costear por su parte, ¿no? Entonces, habitualmente quien viene al centro es mujeres mayores que tienen pensiones bajísimas o no contributivas y que no llegan, que pese a haber vivido, ser nacionales españolas, haber vivido toda la vida aquí, trabajado, haber quedado en una familia, se encuentran en una situación en este momento en la que no pueden mantenerse. Son muy reacias a los servicios sociales y públicos porque parece que como que estás pidiendo, pero realmente se necesita y con ellas actuamos desde el punto de vista de la cobertura social y también desde el punto de vista de la prevención de la soledad no deseada. Somos conscientes que una situación de soledad perpetua, o permanente en una persona y en muchos casos de mujeres, pero también de hombres, probablemente la situación de la soledad en mayores sea más preocupante en hombres que están menos habituados a la socialización, menos habituados a valerse por sí mismos en el hogar, pero en mujeres también. Entonces trabajamos desde el punto de vista de la cohesión o de la interrelación con otras personas de su barrio, de su entorno, fomentando cuestiones tan básicas como un club de lectura, un club de costura, más que el punto que hacen, lo que es importante es que hablan con otras personas, que se relacionan con otras personas. Y estamos también hablando con organizaciones, con colectivos y con colegios profesionales, farmacéuticos, administradores de propiedad de fincas, porque son gente que
tiene contacto con estas personas mayores en este caso y pueden dar la voz de alarma si alguien de golpe deja de asistir a la farmacia o los vecinos dicen que se encuentra en situación de soledad. En la generalidad tenemos mujeres, las familias monomarentales, que tienen muy limitadas sus capacidades de empleo, puesto que tienen que dedicar mucho tiempo de su vida a los cuidados de los menores y no tienen apoyo. También ocurre en matrimonios en los que están socializados, en los que ella es la que tiene que encargarse de la familia, pero bueno, para eso, para los dos casos, ahora mismo está en marcha la red de los centros corresponsables que tenemos en los ayuntamientos, por lo menos en Castilla-La Mancha, para situaciones de mujeres que quieran búsqueda activa de empleo, que tengan un contrato de trabajo o formación, estudios, y que no lo pueden hacer porque tengan que quedarse a cuidar de los críos o porque tengan necesidad de cuidados. Tenemos todas las tardes, hay 7 centros en la ciudad, de forma gratis, pues puedes llevar a los críos al cargo de profesionales y por lo menos puedes buscar un empleo en ese horario o puedes tener más oportunidades laborales porque no tienes la pesada carga de los cuidados, para corregir esa vulnerabilidad que pueden tener mujeres que en principio no tendrían por qué tenerlo, porque pueden tener con todo estudios, formación, papeles, familia que es medio funcional, pero llega un momento en el que tienes familia, estás tú sola y no puedes trabajar, ¿no? Pues hay que apoyar, eso lo estamos haciendo con la conciliación laboral. Ha habido un movimiento legislativo a nivel nacional, a nivel autonómico, parece que se está moviéndose por fin en España algo legislativo que cambie esta legalidad que tenemos con la prostitución, de permisividad, de que puedan hacerle lo que sea a las mujeres en estos contextos, porque lo permitimos por una cuestión histórica, social y cultural. Y creo que ahora estamos en otro momento en el que se está dando algún paso de actuación concreto en esta materia. Entonces nosotros, desde un punto de vista político abolicionista, pero realista, decir, vale, muy bien, a futuro esto no puede ser una actividad a la que dedicarte, ¿no? Entendemos desde el punto de vista de la vulneración de derechos fundamentales y de la dignidad de las personas, pero hay mujeres que lo están haciendo y que es el único sustento económico que tienen, por lo tanto vamos a actuar directamente ahí. Lo que estamos haciendo, estamos modificando todos los protocolos y normativa municipal para aplicar a mujeres en contexto de prostitución, sea cual sea su contexto, bien sea víctima de trata, que parece que es más evidente y más claro, o bien sea aquella prostitución que alguien puede entender como voluntaria, aplicar a estas personas que lo necesiten la protección que tenemos a las mujeres víctimas de violencia de género, que hasta ahora no las cubría. Muchas de ellas, sobre todo las que ya que están en situación de irregularidad, no se van a acercar a pedir ayuda porque saben que puede peligrar su situación en España. Entonces tenemos que romper eso, y eso se hace a través de las organizaciones y de las entidades. Esto no lo vamos a hacer el ayuntamiento solo, y una de las cosas que queremos abrir también, contrastar todo esto con las mujeres en contexto de prostitución, directamente con ellas, teniendo en cuenta y poniendo en todas las cautelas posibles porque están en ese contexto y es su modo de vida en este momento, y tenemos que tener en cuenta también esa situación. Si en general la economía sumergida es como que no la queremos ver, ¿no? Aunque sabemos que existe y se actúa, ¿no? Pero el sector de los cuidados es que ni se actúa, porque socialmente se entiende que es una labor que se tiene que hacer, ¿no? Que las mujeres tienen la obligación sociocultural de atender tanto a sus menores como a sus mayores, como cualquier persona que se encuentre en debilidad en su entorno. Y el hecho de que lo hagas pues no se valora ni económica ni socialmente. De hecho, nunca ha tenido ninguna valoración social, y por eso es por lo que se le ha otorgado ese papel a las mujeres. Yo estoy convencido que si los cuidados tuvieran una valoración social importante, es una cosa que nos hubiéramos encargado a los hombres, porque siempre ha pasado así, y las mujeres serían otra cosa que tuviera menos valor social, porque es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Contra eso tenemos la otra parte, que es la parte de ayuda a domicilio, que directamente se hace a través de un contrato del ayuntamiento que se pone a disposición de las personas mayores y con dependencia para que las cuidadoras cobren, tengan su prestación. Aparte, la ley de dependencia también avanzó mucho en cuanto a la valoración económica de las cuidadoras de las personas en situación de dependencia, que la gran mayoría se va mejorando a este respecto. Y lo que tenemos que hacer las administraciones es, en una política de cuidados, profesionalizar los cuidados y sacarlos del ámbito doméstico. De esa forma vamos a permitir que muchas mujeres puedan tener tiempo para dedicarse al trabajo profesional, aunque sea en el ámbito de los cuidados, pero en el trabajo profesional. Siempre hablo de una participación a dos velocidades, ¿no? Una que está muy robusta y muy fuerte, que es la de la estructural, la de las asociaciones de siempre, ¿no? Que sí que están en todos los consejos sectoriales. Tenemos consejos de discapacidad, de mujeres, de mayores, de jóvenes, de inmigración, de cooperación, de consumo, de entidad de la drogodependencia, de casi todos los sectores de consejo sectorial, en la que el concejal de turno de cada área se reúne con los colectivos de esa área para un poco diseñar las líneas de su área. Pero sí me participan los mismos, mucho,
está muy bien porque nos abrimos a mucha gente, pero no llegamos a una participación directa de la ciudadanía, a eso no llegamos. Estamos intentándolo hacer con algunas iniciativas, pero llegamos de forma muy puntual, y desde luego no llegamos a población vulnerable a que participen o que se interrelacionen con la sociedad. Hay barrios en la ciudad en los que hay mucha población migrante y tú ves los colectivos vecinales y demás y no hay representación, hay participación ciudadana, mucha. En Albacete, muchísima. Y muchos canales de participación y formas de participar en la gestión de lo público, muchísima. Si alguien quisiera, de verdad, quien quiera en la ciudad participar de la vida pública, vamos, aquí tienes órganos, sectores, consejos y hay organizaciones, hay más de 600 asociaciones en la ciudad de todos los ámbitos posibles. Pero tengo la sensación de siempre llegar a las mismas personas, de movernos siempre en el mismo entorno. Supongo que es algo que es, ¿no? Quien quiere participar, participa y quien no se moviliza. Es una cuestión más también de estas sociedades individualizadas que estamos cada vez generando más, ¿no? Pero es una pena, es una frustración también decir, bueno, ¿cómo llegamos? Y hacemos cosas en cuanto, bueno, consultas ciudadanas a través de internet en el que no tienes nada que hacer nada más que votar. Bueno, no sé que sea consejos sectoriales más concretos como puede ser en este caso el de migración, ¿no? O el de mujer. Yo no he detectado una preocupación en estos consejos en cuanto a la situación social de colectivos vulnerables en la ciudad. Probablemente porque el perfil de las personas que participamos, que forman parte de las grandes o de las pequeñas asociaciones que se involucran, no tienen estos problemas o no se encuentran en estas situaciones de vulnerabilidad y estas personas no participan de los colectivos y de las asociaciones. Luego, si te vas a encuentros o conversaciones con organizaciones que directamente trabajan con estos colectivos, evidentemente sí que te trasladan, de hecho, el conocimiento de lo que podemos tener, aparte de por las redes de servicios sociales de atención primaria que tenemos, es por las organizaciones como por lo que te decía antes, Cruz Roja, Cáritas, algunas más pequeñas y más comunitarias como Intermediación, ACCEM, son las que nos trasladan la realidad. Más tenemos una relación, Albacete siempre digo que es una ciudad grande, pero que la gestionamos políticamente o desde el ayuntamiento como si fuera una ciudad muy pequeñita. Tenemos relación directa por WhatsApp con todo el mundo. Nuestro teléfono lo tiene todo el mundo y directamente nos mandan cuestiones que están ocurriendo. Y si ocurre algo en cualquier zona, automáticamente a un colectivo nos lo traslada e intentamos actuar. Pero en estos espacios de participación carecemos de debates de situación social. Carecemos. Las organizaciones forman parte de todos los consejos, porque ACCEM o Intermediación, por decir citar dos, pero las grandes, Cáritas y Cruz Roja, como tienen todos los ámbitos, forman parte de todos los consejos sectoriales. Y es verdad que son estas organizaciones quienes en los consejos ponen este toque, esta nota de información o de preocupación por la situación de vulnerabilidad de colectivos en la ciudad. Pero por lo general, en otras situaciones, otras organizaciones, pues la preocupación es más lúdica o incluso de reivindicación vecinal, pero de cuestiones más relacionadas con el barrio que con la cohesión social dentro del barrio. Durante la pandemia era de esas personas ilusas que pensó, de hecho lo hice públicamente, y que íbamos a salir mucho más fortalecidos como comunidad, ¿no? Como sociedad que se preocupa unos por otros. Y además hacemos un llamamiento a vamos a preocuparnos de verdad por quienes están en la pared de al lado. Ya no que te sepas su vida, que eso me da más igual, pero si estás escuchando en este caso una bronca, una pelea o golpes, preocúpate. Si ves que no llega a fin de mes, preocúpate. Preocúpate por quienes tenemos en nuestro entorno. Pero no hemos salido así, hemos salido otra vez en una sociedad individual completamente, de gente que va a trabajar o va andando y cerca de un asentamiento y le preocupa más la basura que generan que la situación de insalubridad que puedan tener la gente que vive en esa vivienda. Y que además que como administración te piden más que les limpies la basura y que les protejas su vivienda que el hecho de que les ayudes socialmente o que les ayudes para que pues puedan tener una prosperidad social o puedan salir de situación de insalubridad y de falta de dignidad de la vida. Entonces es una situación de egoísmo y de individualidad que tenemos que corregir. Y la mejor manera de corregirlo entiendo que es a través de la empatía y de favorecer el conocimiento. Si tú conoces una realidad, probablemente te preocupes por ella. Si no la conoces, te vas a preocupar únicamente por la tuya. Entonces, a futuro, creo que el único futuro que podemos tener es si somos capaces de generar comunidad y redes comunitarias. Es el único futuro que podemos tener como sociedad. Si no, vamos a llegar a un momento en el que no nos va a preocupar nadie de lo que tenemos a nuestro alrededor.